tenemos como principio fundamental cuando salimos a las raíces hebreas, normalmente pensamos que tenemos que imitar todo lo que haga nuestros hermanos de la casa de Judá, que muchos serán, otros no serán, otros serán por adopción, otros no saben qué son, pero son, porque en todas las naciones está regada la simiente de Abraham, y porque debe existir un representante lineal sanguíneo de la casa de Judá, para que se cumpla la palabra del Eterno, de que ellos mirarán a quien traspasaron, y representan obviamente al pueblo que estuvo frente a Yeshua, del cual recibieron profecías, como que pues ellos no lo verán hasta cuando en el reino vuelva a beber una copa. Ellos reconocerán la misma escena de José frente a sus hermanos cuando se quita sus atuendos y lo reconocen como su hermano. Él deja de hablar egipcio y miran que es a quien ellos vendieron. Esa escena es repetitiva. No estamos negando en lo absoluto a la casa de Judá. Hemos hablado mucho siempre contra el cristianismo, no contra el cristiano, porque nosotros mismos somos provenientes del cristianismo. Ellos son nosotros antes de conocer este camino. Ellos tienen un proceso y una oportunidad, pero el cristiano como individualmente, ¿no? Ahora nosotros vamos a hablar de lo que es la otra parte, el lado izquierdo, digamos, el judaísmo, el que está en el Tanaj, el que se quedó con el Tanaj, que ha conservado, si bien es cierto, por promesa del Eterno, de que ellos iban a ser los portadores de los oráculos, de la palabra del Eterno. Claro que sí, ellos hasta Yeshua tenían muy cohesionado y muy identificado todos los libros, toda la historia. No había una subdivisión todavía ni étnica, ni aún en los exilios y en la diáspora ya no, porque se fueron mezclando, sino en el exilio, por ejemplo, en Babilonia conservaron sus líneas, su tradición. Toda tradición no es mala, pero existe tradición con la cual Yeshua, su obra, los evangelios mal llamados mismos nos cuentan que esa tradición no era aceptable porque iba contra los parámetros de la Biblia, los estatutos, la ordenanza, la instrucción del Eterno. Entonces, y es entendible que hayan existido esta manera de apreciar, de interpretar los mandamientos, porque faltaban muchos eventos, muchos testimonios del cumplimiento de la palabra del Eterno. Todavía ellos serán juzgados conforme a lo que tuvieron. En nosotros no está maldecir al pueblo del Eterno, porque Yahweh nos reprenda, cierre nuestros labios si es que vamos a maldecir a su pueblo, porque somos su pueblo. Pero tenemos que establecer ciertas líneas para nosotros reestructurar lo que el Eterno tenía programado. ¿Por qué somos el pueblo del final de los tiempos? Porque hemos quitado la levadura tanto del cristianismo y tanto del judaísmo, y aparece milagrosamente la casa de Israel. Entre ellos, parte del pueblo de Judá, que perdió su identidad, que fue oprimido por la Iglesia Católica. Entonces, lo que vamos a tratar hoy no es una burla, pero son temas hasta cierto punto, muy graciosos en muchos de los casos, pero tenemos que tener mucha inteligencia, y no para ridiculizarlo, sino porque realmente solo lo que quiero demostrar con este estudio es que el Eterno no puede haber inspirado la halajá, no puede haber inspirado la halajá que tergiversa la Biblia, que se contrapone a las Escrituras, a la Torá. Lo que yo quiero mostrar en este día es cómo el Eterno no podía haberse manifestado en libros religiosos, en compilaciones de pensamientos de centenares de años, los cuales han sido compilados en el Talmud. Voy a compartir con ustedes esta enseñanza. ¿Por qué la llamamos rumbo al hoyo? ¿Por qué esta enseñanza se llama rumbo al hoyo? Vamos a hablar sobre la autoridad del judaísmo. Muchos hermanos en las raíces hebreas tienden a pensar que ellos son los que tienen que poner los puntos sobre las íes en nuestro camino y en el entendimiento de la profecía. Y realmente nosotros vemos que ellos mismos están confundidos porque no tienen a Yeshua. Porque Yeshua es el que le da forma, porque toda la Torá, el Tanaj, los otros escritos, los Ketuvim,
apuntan a Yeshua y su obra y su reino. Eso es lo que se tradujo como el evangelio, aunque si le preguntamos a un cristiano no sabe la palabra evangelio. Pero vamos a ver sobre la autoridad que podría tener el Talmud y por ende los rabinos. Lo que vamos a ver, no queremos nosotros, hemos sacado, mejor dicho, ciertos puntos donde nosotros podemos comprobar de que un libro no es inspirado. Tenemos que hacer mención de que en las escrituras usted va a encontrar todo un paralelismo con la ciencia. Las escrituras no se ha confundido. Cuando alguien decía que la tierra es plana, la escritura dice que la tierra es Jud, y es la palabra hebrea para una circunferencia con una cavidad interior, o sea, es cilíndrica. Hoy tenemos inclusive evidencia arqueológica de la existencia de gigantes, cuando todos estos 2000 años no se ha mencionado y se lo ha ocultado. Entonces, vemos que las escrituras han sido muy fidedignas en cuanto a la historia. Por ahí el libro de Esther, que siempre hemos dicho que tal vez no tenga un paralelismo con las escrituras, no tenga un paralelismo con la historia universal, corrijo. ¿Por qué? Porque existe evidencia de que ese libro no estaba en el canon anterior al concilio de Jamnia del año 80. No estaba entre los rollos del Mar Muerto, no estaba en los libros antiguos, en la Septuaginta. Los esenios no conocían ese libro, aparte de que pudo haber sido una fábula judía, un cuento de ánimo, de levantar el fervor, de impulsar la perseverancia, como también lo hizo Pablo. Pablo escribió la carta a los romanos, a los hebreos. ¿Por qué? Porque él sabía que el templo, había un rumor de que el templo iba a caer. Aparte de que las tropas de Tito estaban avanzando, Pablo escribe su carta a los hebreos y les anticipa, establece una diferencia entre lo que es no tener un sacerdocio levítico y lo que es tener un sacerdocio en el orden de Melquisedec, para que ellos entiendan cómo funciona Israel sin templo. Asimismo, en el concilio de Jamnia se puso el libro de Esther para que los no creyentes en Yeshua sepan que siempre el Eterno da la victoria, y resulta que es un libro que no tiene evidencia de algo positivo relacionado a la Torá, no tiene el nombre del Eterno en ninguno de sus versos. Entonces es muy cuestionable. Por eso es que nosotros estamos en este camino se llama de restauración. Nosotros tenemos que restaurar todo. Y todo está en su punto, como se le dijo a Daniel. A Daniel se le dijo que en los postreros días, sus palabras, las que estaba escribiendo y la parte que no entendía, habrá una generación que su entendimiento será superior. Y eso somos nosotros, somos los de los Aharit Hayamim, porque habla esa palabra, dice, aunque en arameo, que es el libro de Daniel, dice que en los últimos tiempos, o sea, la generación final de la que habló Yeshua también, esa generación es la que tendrá todo el entendimiento necesario, porque no olvidemos que nosotros tenemos lo suficiente para saber lo necesario para entrar a la tribulación. De ahí tenemos el libro de Apocalipsis, que es nuestra hoja de ruta para llegar hasta la venida del Mesías, para ir desenredando, desenmarañando, para ir descubriendo el evento que va sucediendo e irlo comparando para saber los tiempos. Pero cuando alguien no guarda la Torá, se extravía. La casa de Judá, o el judaísmo, mejor dicho, como religión, niega absolutamente la veracidad de estos libros. Entonces, yo tomé para hacer este título Rumbo al hoyo. Rumbo al hoyo es que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, vamos a ver ciertos pasajes del Talmud. La enseñanza va a ser corta, luego sigue Marcelo con una enseñanza relacionada a esto para tener en claro quiénes somos. ¿Por qué no tenemos que ser cristianos, ni cristianos arrepentidos nada más, sino tampoco por qué tenemos que seguir al judaísmo? No tenemos que seguir al judaísmo, porque el judaísmo también tiene un extravío, y podemos ver, hay muchas cosas buenas del Talmud. También les pudiera compartir yo este momento sobre el Talmud. ¿Qué dice Wikipedia? El Talmud es una instrucción, una enseñanza, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías y costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas, en un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y de la tierra de Israel. Esto podemos nosotros
ver, ¿no? Bueno, vamos a ver ciertos pasajes, cosas que realmente se cayeron con la historia, se cayeron con la ciencia y cosas que nos hacen ver que el Eterno no podía haber estado inspirando un libro, volúmenes de volúmenes, pienso que son más de 32 volúmenes con literatura, que si bien es cierto ha conservado historia, ha conservado el pensamiento, nos ha llevado, nos ha transportado al tiempo, pero no puede ser algo inspirado por el Eterno, el cual supera la Torah, como ustedes van a ver. En el Tratado de Abod 1.1 dice que Elohim dio la ley oral, o la ley rabínica, o el Masea Torah, o las Zalajot, a Moshe en el monte Sinaí. Eso no narra la Escritura, eso no dice la Escritura y eso no nos enseñó Yeshua. Yeshua, camino de Maús, dijo que las cosas están escritas en la Torah escrita. Y también hay un pasaje donde se dice, maldito el que no sigue las palabras escritas en la Torah. No dice en el Talmud ni lo que hace un rabino. Entonces aquí vemos que la clase rabínica le da una interpretación y el vuelco a la Torah, diciendo que también se le enseñó ley rabínica. En Gitín 60b, página 284, dice, Elohim hizo alianza con Israel únicamente por causa del Masea Torah, por causa de la ley oral. Entonces Elohim hizo alianza con Israel. Poco a poco estos pensamientos van desprendiendo al verdadero sentido de que el Eterno haga un pueblo de unas normas, porque el hombre no se puede regir a sí mismo. Y en eso radica la Torah. La Torah es lo más sabio, la manera más sabia de convivir, de proceder como tribu, como sociedad, como mundo, para tener una convivencia en shalom, en paz. La única manera es siguiendo los pensamientos del Eterno. Eso es lo que se llama el reino de Elohim, el reino de los cielos, o sea, el Malhut Hashamaim. ¿Qué quiere decir esto? Leyes del Eterno que se aplican en la tierra para tener un reino de paz, un reino en orden, un pueblo en orden, una nación sabia, un mundo sabio. Las escuelas rabínicas rivales de Hillel y Shammai están ambas en lo correcto. Aunque difieran las dos, ambas son la palabra del Eterno, de Elohim, de acuerdo con la voluntad de Elohim. Eso se llama Bat Kol. O sea, Bat Kol es el pensamiento de la casa de Shammai y Bat Kol es el pensamiento de la casa de Hillel. ¿Qué pasa cuando Yeshua viene? Contra estas dos casas rabínicas era lo que estaba discutiendo. Por ejemplo, la casa de Shammai decía que a una mujer se le puede dar carta de repudio porque tuvo una falta, con lo cual Yeshua sí estuvo de acuerdo. Pero con la casa de Hillel, no, porque la casa de Hillel dice que si una mujer cocina mal, tiene que despedirla de su casa. Entonces, Yeshua no es que se hizo a uno tal pensamiento, sino que él dio su criterio de acuerdo al pensamiento del Eterno, la interpretación correcta de la Torá. Cuando nosotros estudiamos la casa de Shammai y la casa de Hillel, nos damos cuenta de que la obra de Yeshua era darle la interpretación correcta de la Torá, porque había la influencia de estas dos casas. Luego la casa de Hillel, de donde Pablo, por ser un pensamiento más hasídico, más pacífico, más apegado en cierta forma a la Torá, Pablo, discípulo de Gamaliel, nieto de Hillel, es quien sale a recoger a la oveja perdida en la casa de Israel. Pedro, por el contexto bíblico, parece ser de la casa de Shammai, y a pesar de que estuvo con Yeshua, no comprendió bien, porque 10 años más tarde de la resurrección, el Eterno tiene que hacer una obra milagrosa, bajar un lienzo, una visión, cuando él tenía hambre, para mostrarle que no llame inmundo a los gentiles que van a guardar la Torá. Entonces vemos que ese postulado de que ningún judío en ese tiempo podía entrar a la casa de un rabino, de un gentil, era de la casa de Shammai. Entonces, ¿qué es lo que dice el Talmud? Que las dos casas están en la correcta y que las dos casas son palabra de Elohim. Algo absolutamente erróneo y contra toda lógica. En Tebamot 20a, página 116, dice, la Biblia dice que los reglamentos de los rabinos deben ser obedecidos. Eso no dice las Escrituras. Lo que dice en Deuteronomio 17 es que si algún caso
de la Torá no se puede aplicar, se recurrirá a los ancianos, a un Sanedrín, ahí de autoridad, a los ancianos, y se resolverá conforme al pensamiento del Eterno, al pensamiento de la Torá, con argumentos en la Torá. Eso es lo que sucede igual en otros códigos civiles, nacionales, donde existe un grupo colegiado que es el que tiene la facultad de tener un valor interpretativo sin violar las normas. Entonces, por ejemplo, no pueden anular el Shabbat, pero aquí los rabinos se dan autoridad a sí mismos y dicen que la Biblia establece que se debe seguir a rabinos. No olvidemos que los rabinos aparecen luego de la revolución de los macabeos, en vista de que se dividió la casa de Leví, unos por tomar el reino, el gobierno, contra toda regla de la Torá, porque le correspondía a la casa de Judá, y ellos eran levitas y se apoderaron del trono, y otros fueron al desierto, unos más radicales como Nías. Cuando entra Antíoco Epífanes, es expulsado, se monta inclusive un templo en Alejandría. Los esenios empiezan a hacer sacrificios fuera del templo, en el Qumran. Y nosotros vemos hoy hermanos que dicen los esenios que hay que guardar el calendario de no, y tienen son seducidos por una especie de judeofobia, porque piensan que ellos tienen la autoridad, y no, o sea, no tenían el conocimiento exacto. Cuando se habla del calendario de no, que ellos guardaban, prácticamente es el calendario griego, el que están guardando de 364 días al año, que es muy bueno, pero no es mejor que el calendario hebreo, lunisolar. Pero eso ha causado por un escrito de Filo de Alejandría, de cuando narra cómo guardaban ellos los tiempos, entonces el mundo tomó cierta fracción, inclusive de las raíces hebreas, empezaron a guardar el Shabbat lunar, algo completamente absurdo basado en un solo testimonio. Pero Filón de Alejandría, un judío, estaba topando solo un tema como ellos guardan. Pero cuando nosotros vemos a Flavio Josefo en Antigüedades Judías, año 93, vemos que él dice que el séptimo día secuencial, no lunar, el séptimo día es cuando ellos hacían la presentación de los panes y se repartían y entraban al Shabbat con el servicio de los levitas, porque él mismo era un levita, desmontando absolutamente con la historia todo esto, a pesar de que Yeshua guardaba de esta manera cada 7 días según el calendario hebreo que hoy conocemos. Ni siquiera se ha perdido el Shabbat. Entonces, nosotros no podemos asumir que una clase rabínica que asoma después del siglo segundo, antes de Yeshua, o sea, entre el año 164 y el tiempo de Yeshua, o sea, en el año 40 antes de Yeshua aparece Hillel, y en el año 20 Shammai, antes de Yeshua, y esas casas son las que tienen cooptado todo el control de la halajá de los fariseos, porque fariseos ellos eran los intérpretes, ellos no tenían nada que ver con los saduceos, porque los saduceos no creían en lo que creían los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección, creían solo en la Torá escrita, en la Torá, los 5 libros, en el Jumash, lo que en griego se llamó el Pentateuco. Entonces, esa es la historia, y luego se compila en la Mishnah. Luego del siglo segundo y tercero se arma el Talmud, estos pensamientos rabínicos, y se ponen unos comentarios que es la Gemara. Eso es lo que es el Talmud, y lo que estamos viendo muchos hermanos de nuestro camino siguiendo esto. Es absolutamente increíble, porque al seguir esto nosotros automáticamente estamos anulando la sabiduría de Yeshua. Los que obedecen a los rabinos son santos, los que desobedecen son impíos. Eso dice Tebamot 20a, página 117. El que desobedece a un rabino es transgresor en Israel. Dice Shabbat 40, página 186. Los decretos del concilio de rabinos o un Beit Din no se pueden cuestionar y tienen igual autoridad que Moisés. Esto ya casi raya en la blasfemia, porque realmente eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que ellos se dieron autoridad a sí mismos para poder formular reglamentos, y con eso anulan prácticamente toda la Torá escrita. La Torá escrita, como vamos a ver más adelante, ellos hablan de la Torá escrita que es inferior a un pensamiento rabínico. Eso dice el Talmud. ¿Por qué es estas enseñanzas?
porque nuestro pueblo tiene que ser limpiado de la levadura. Acabamos de salir ayer de la festividad de panes sin levadura. Entonces estemos conscientes de que esto es realmente algo que no debemos nosotros seguir, ni tomar elementos para introducirlos en un sincretismo a nuestra fe, a los rituales de la restauración, hacer nuestra alabanza, porque vemos hermanos que se han dedicado muchas veces a hacer una alabanza con canciones rabínicas en hebreo que están hablando prácticamente en contra de la Torá y de Yeshua. Entonces eso no puede llegar no puede ser olor grato, olor fragante al Eterno. Vemos que estudiar Biblia es un asunto indiferente para el Eterno, pero estudiar el Talmud es meritorio. Eso dice Baba Metzia en 33, página 206. Estudiar Biblia después de estudiar el Talmud produce problemas. Eso dice Aguijá, página 49 y 50. Claro que produce problemas, porque hay contradicción. En esta parte ellos deben haber puesto, porque en realidad eso causa una contradicción y un conflicto. Los rabinos, es decir, los sabios, son mayores que los profetas. Eso dice Baba Batra en 12ª, página 59. No olvidemos que la enseñanza de la Torá se le encomienda a los levitas. Ellos son un accidente que sucede cuando el pueblo, en la dispersión, porque vemos que desde el año 900, antes de Yeshua, empiezan a salir hasta España. Antes de Pablo, 200 años, o sea, antes de Yeshua, ya estaban afincados en la península ibérica, en Sefarad, en Portugal. Habían, en el tiempo de Yeshua, 500,000 judíos en Alejandría. Tenían un barrio judío prominente, pero ellos ya tenían la Septuaginta en griego, ya no hablaban muchos hebreo. Por eso es que vemos a Filón de Alejandría, un historiador judío, pero de Alejandría, Egipto. Habían 2,5 millones en Judea de personas y 2 millones en el resto del mundo. Entonces empezaron a proliferar las sinagogas y con ello el pensamiento rabínico. Con ello tomaron autoridad los rabines, el control de las sinagogas, y los rituales ya no eran de los levitas, sino de los rabinos. Y es otra historia cómo se van mezclando con otras etnias y se va deformando también la simiente de Abraham. Elohim interviene en una disputa entre rabinos y queda lógicamente derrotado por un rabino. O sea, un rabino ganó al Eterno y Elohim proclama al rabino victorioso en ese debate. Es en Baba Metzia 59b, página 53. Esto es risible, pero es muy serio también cuando nosotros vemos personas que, obviando esto, quieren darle todo el crédito e inclusive comparten enseñanzas judaicas, enseñanzas de personas que si no están hablando de esto, pero creen en esto y piensan que esto es así. Ustedes van a ver cada vez cómo se ha ridiculizado inclusive la ciencia, cuando el Eterno ha hablado, las cosas han sido ahí, han sido un paralelismo perfecto. Cuando ha hablado de imperios, en la Biblia, los imperios, vamos a la historia universal y la encontramos. Entonces, nosotros cuando miramos esto, vemos divagación, vemos gente que está aislada con pensamientos sin Yeshua, porque el pensamiento de Yeshua es la interpretación. Ustedes dicen esto, mas yo les digo esto. Cuando Yeshua tenía 12 años, él está en los atrios del templo, se extravía de su madre por unos días y él le encuentran en los atrios del templo conversando con la clase farisaica. ¿Cuál era la discusión que tenían? Esa es la pregunta de cajón. No necesitamos que haya estado escrito para darnos cuenta. El niño, Yeshua, el joven Yeshua, estaba discutiendo por qué ellos guardan las leyes rabínicas contraviniendo las órdenes del Eterno escritas en la Torah. Eso es lo más obvio que estaba discutiendo. No estaba discutiendo de pronto cosas demasiado grandes, ni enseñándoles todas las escrituras, sino estaba diciéndoles por qué ellos están guardando unas leyes que no están en las escrituras. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros vemos un niño en nuestras quejilot, que ya son niños crecidos
en este conocimiento y le enseñamos lo que opina el cristianismo, y lo que están mirando en este momento les va a parecer ridículo. ¿Cómo puede ser que un hombre sea capaz de creer esto? Porque para los niños esto debe ser una broma, pero así es la religión. Así es como la ida al cielo y el infierno del cristianismo. Es increíble. Y vamos a ver que los rabinos también empezaron a creer en el infierno. Los preceptos de los rabinos son más importantes que los mandamientos de la Biblia. Cualquiera que desobedezca a los rabinos merece la muerte y será castigado en el infierno con excremento hirviente. Ya sabemos que el castigo del pecado es la muerte, no tiene mayor explicación, que el cuerpo vuelve al polvo y espera juicio. Y el ruach, o sea, la dinámica, el poder del cuerpo, la movilidad del pensamiento, la capacidad de ser un ente, ese vuelve al Padre, dice. O sea, queda como se lo dio. Ya es un cuerpo que no tiene ruach. Eso es vuelve al Padre. O sea, vuelve a lo creado. No es que de ahí se hace una religión como es el cristianismo tan ridículamente, que eso creíamos también, no quiero hacer una mofa de esto, pero en eso creíamos porque nos enseñaron tradicionalmente, y es lo mismo que pasa con el judaísmo. Pensábamos que el espíritu vuelve al Padre, entonces yo me voy al cielo en espíritu, y así no es. Tenemos que aprender, traducir, hablar contextualmente con el pensamiento de la época cuando fue dicho que es el espíritu, un ruach, es un poder. La fuerza que me tiene vivo, esa se queda en lo que le pertenece al Padre, porque yo ya nada soy, ya espero, ni el tiempo pasa para mí. El siguiente segundo de mi vida de mi muerte es juicio. Entonces así opera esto, y así operan las escrituras, y vemos que realmente tiene un sentido, todo va en contexto y todo es un solo armatoste, sobre lo cual está la promesa que es entrar a un reino de paz. ¿O acaso estamos viviendo en paz? No estamos viviendo en paz. Hoy nos damos cuenta, esta generación tiene que ser consciente de que necesitamos un reino de paz. Para ellos no conocieron la gran maldad. Hoy se ha desatado todo, la gran maldad, lo que dijo Yeshua, los días de Noé, rumores de guerras, terremotos, y son cosas creadas, incluyendo terremotos. Entonces, a eso se refería Yeshua. En ellos podemos entender, porque inclusive nuestros ancestros, hasta nuestros abuelos y bisabuelos, creían en ciertas cosas y lo practicaban. Usaban inclusive, por decir, orina para hacer curaciones, y eso han hecho inclusive hasta hoy pueblos ancestrales. Entonces, no es algo que difiera mucho, debemos entender con esa visión, porque ustedes van a ver luego qué pensamientos hay con respecto a la medicina de los rabinos, y lo que estoy hablando, no se asusten, no es loco, porque ellos dicen cosas más fuertes. Desobedecer a los rabinos es conducta castigable con la muerte. Los que ridiculizan a los rabinos son necios que merecen la muerte. Baba Batra 75, página 330. Vamos a ver la sabiduría. Esta sabiduría no puede compararse con las escrituras. En las escrituras del Eterno, cuando les dice, saquen el hígado, la grasa, el sebo, quemen el óvulo del hígado y los riñones y no lo consuman. Eso pónganle en el altar y quémenlo, que es olor grato para mí. El Eterno no tiene nariz, hermanos. El Eterno es una mente poderosa, es una mente que está en un lugar inmaterial, donde no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, está fuera de esta dimensión, y Él no tiene que oler. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Les está diciendo, no te me vas a enfermar de colesterol porque te hice una nación sabia. No te comas eso. Ni a los levitas les da eso, ni la sangre, porque la sangre es vida. Obviamente que la sangre es vida, pero cuando nosotros vemos la profundidad, vemos que lo que descompone la carne, el cuerpo, lo que primero se descompone es la sangre, ¿ya? Entonces les hace un tipo de faenamiento que también es misericordioso. Dice que en el templo los animalitos, cuando se los llevaba al matadero, caminaban, no ponían resistencia, ellos caminaban felices, normales. Cuando nosotros vemos hoy, cuando un carro cargado con ganado vacuno, yo lo digo porque yo he conocido esto en el campo, llegan al camal, ellos empiezan a desesperarse, huelen la muerte, huelen la sangre de
de otros animales que están faenados. Entonces, así no funcionaba, y por eso es que vemos nosotros que el Eterno siempre ha tenido una lógica para los mandamientos. Dice que comer dátiles, dice el Talmud, hace a uno inelegible para emitir decisiones judiciales, y que existen tiempos apropiados para comer dátiles. Esto está en Ketubot, 10b, páginas 53 y 54. Dice, hay valor medicinal en tierra hallada a la sombra de una letrina. También el excremento de un perro blanco. En Gitín 69a y b, página 329. Eso es lo que... ¿Ustedes piensan que con esto le podemos dar honor al Eterno? Conservando, porque lo dijo un rabino hace cientos y cientos de años, cuando para él podía haber sido entendible que él piense esto porque no había ciencia. Pero un rabino del siglo XXI que esté diciendo que esto es palabra del Eterno, absolutamente no, hermanos. Piensen bien antes de tomar una línea. No todo lo que dice el judaísmo es correcto. Yo veo hermanos publicando lo que de los grupos de judíos por Israel, de judíos Breslev, vemos a rabinos con esos churitos que se dejan aquí, esos guedejas. Es una mala interpretación de las escrituras, pero eso piensa la gente que eso es lo que debe seguir. Ese es el pueblo de Dios, dicen, ¿no? Entonces, así no funciona esto, hermanos. Esto funciona como el Eterno ha preparado. Nosotros somos los creyentes, pero del siglo XXI, que tenemos todas las herramientas, tenemos las cuevas del Qumran, internet, códigos de la Biblia, tenemos la Septuaginta, todos los libros en Oxford que nos muestran manuscritos de la Edad Media, manuscritos antiguos, el nombre de Yeshua restaurado. A pesar de eso, hoy existen grupos que hablan de Yahshua. Cuando eso se restaura, nosotros no somos eruditos de las lenguas, pero eso se restaura con arqueología, hermanos. Debemos también saber historia, quién tradujo, quién creó esa nueva modalidad con puntos diacríticos en el lenguaje hebreo en el siglo VI al IX, que fueron los masoretas. Ellos crearon esa manera de escribir con vocales. Obviamente en ese tiempo ya había cómo negar a Yeshua, ya estaban negando el nombre, entonces todo ese contexto le da vida a nuestro camino. Dice en Gitín 69b, aquí se da cura rabínica para los parásitos anales, también para piedras en la vesícula, por ejemplo. Se cuelga una cinta del genital masculino, luego se orina sobre espinas. No hay palabras. No podemos pensar que esto sea del Eterno. La epilepsia se causa por pararse desnudo frente a una lámpara o por relaciones sexuales con la luz encendida. Para mayor información, véase ejemplo 114. Perishim 11b, 2b, 112b, página 579. Comer carne de res y nabos causa fiebre, si después duerme a la luz de la luna de verano. O sea, tantos elementos que esto es producto de una divagación, obviamente, pero es atribuido como que el Eterno ha inspirado esto. Comer cosas contaminadas con ratones hace a uno olvidadizo. Hay otras causas del olvido como comer olivas y poner ropas debajo de la cabeza. La cura rabínica para el olvido incluye huevos asados sin sal y beber aceite de oliva. Eso yo acepto a una cultura anterior. Es razonable que piensen estas cosas hace muchos siglos. Por ejemplo, en la peste de española, hace 200 años, ellos llevaban ajo y cebolla. Pensaban que eso era lo que espantaba el virus. Es entendible que piensen eso. De alguna manera, por alguna lógica, tendrá en el aspecto de cómo opera la química y los patógenos. Pero hacer eso como palabra del Eterno, eso desmorona todo el honor que debemos darle al Eterno. Si nosotros estamos aquí es por la sabiduría del Eterno, porque cómo ha hecho de este pueblo, cómo lo ha llevado a través de 3000 años, no se ha extraviado, no se perdió su pensamiento, no se perdió la historia. Es el único pueblo que ha sobrevivido miles de años y ha conservado una raíz. Esto es parte de eso, sí, pero no podemos nosotros aceptar que esto sea proveniencia del Eterno. Nosotros somos parte del pueblo también,
Por eso estamos llamados a restaurar y a corregir lo que hicieron nuestros hermanos. ¿Qué es corregir esto? No seguir esto, porque esto confunde. No enterrar uñas que se han cortado causa abortos. Este está en Moedín Catán 18A, página 113. Todo el mundo tiene dos riñones, uno de los cuales inspira buenas obras y el otro malas obras. Eso ya es un pensamiento casi chamánico, ¿no? Entonces, como decimos, solo analicemos, no necesito darle explicación a todo esto porque nosotros los chicos, los jóvenes, deben tener un valor de esto. Mire, yo sé que a más de uno esto le estará causando gracia, pero es entendible desde 100, 200 años para atrás. Se puede comprender y hasta se puede dudar, pero no para los restaurados. No podemos seguir la estrella de David. No podemos pensar que Israel regresó con estos rabinos, con este pensamiento en 1948. El Eterno tiene algo más maravilloso preparado. No tomemos ejemplos de ellos porque ellos están extraviados sin Mesías. Sin Yeshua no pasa nada. No digo con Jesucristo, digo con Yeshua o sin Yeshua, que es el verdadero Mesías, porque el cristianismo está más extraviado que este pensamiento. ¿O acaso hablar en lenguas de borrachos es algo que tenga algo de razonabilidad? Estas reglas son más comprensibles porque son reglas del momento, relacionados inclusive a tradiciones de culturas cercanas, porque así se entendía la medicina, así se entendía, esa era la lógica con la que miraban. Pero el cristianismo desde hace 100 años acá, 120 años acá, ha empezado a hablar unas lenguas que son prácticamente de entidades, porque están más relacionadas con el Kundalini que con la Biblia. Después de 7 años, las hienas se convierten en murciélagos. Después de 7 periodos más largos, se convierten en espinas y en demonios. Eso dice en Babá, Kamá, 16ª, página 71. Los perros de pueblos extraños no ladran por 7 años. Los perros en pueblos extraños no ladran por 7 años. Eso dice Rubín 61A. Eso puede ser una experiencia con 1 o 2 veces que haya tenido alguien con eso. Pero no podemos llevar esto a la sabiduría del Eterno, porque el Eterno no tiene que ocuparse de esto. Cuando se ocupó de las cosas pequeñas, le dio un contexto y una historia, le dio una forma y le dio una razón. Inclusive permitió que el catolicismo ponga los libros de las Escrituras. En lo pagano, en lo idólatra, les permitió, porque con esos mismos libros los está trayendo de vuelta. Es increíble. Cuando se escogen los 4 evangelios, había más de 120 cartas que fueron eliminadas. Y quedaron estos 4. ¿Acaso con estos 4, tan perfecto es este conocimiento que con estos 4 libros se ha rescatado una historia? Aunque entre ellos también existe contradicción. Pero esta historia se levanta por contexto, no literal. Porque si cogemos una Reina Valera, vemos una tergiversación, vemos blasfemia. Si tomamos inclusive la Reina Valera restaurada con los nombres, vemos que no puede cambiar el autor ciertas partes que son paganas, son interpolaciones de siglos anteriores, porque se va contra el copyright. Entonces restauramos con historia, con arqueología, con la revelación. Este camino nuestro es milagroso, no podemos regresar nuestra mirada ni al judaísmo ni al cristianismo. Este es el camino sin retorno. El que mira atrás se convierte en estatua. El que se sale de aquí, no hay cordero de Pesaj que otra vez vuelva a permitirle reingresar a esto. No hay cómo regresar. Salirse de aquí es muerte. Y muerte segunda. O sea, no hay ni segunda resurrección para los que salen de aquí. En todo caso, para los que no conocieron, para judíos, para cristianos, sí hay segunda resurrección y serán juzgados con sus obras, y vemos que esta gente sí hizo obras parecidas. No califican para primera resurrección, pero puede calificar para segunda por la vida ordenada que sí da la Biblia. Pero salirse de las raíces, no digo de raíces hebreas, sino salirse del camino restaurado del Israel nazareno, no hay otro cordero de Pesaj, no hay vuelta atrás. Y no es una amenaza, es una realidad, es la legalidad de la Torá.
la legalidad del Eterno, porque es renunciar a lo recibido, es pisotear la sangre de Yeshua. Algunos antílopes crecen tan grandes como montañas, algunas ranas tan grandes como fortalezas. Estos relatos presenciales por algunos rabinos, o sea, rabinos han tenido visiones con antílopes que miden del porte de una montaña. Eso es absurdo. Cuando en la Biblia nosotros sí vemos gigantes, vemos un animal en el libro de Job que es grande, pero no es descomunal, porque también sabemos que existieron la época de los dinosaurios, hubo animales extremadamente grandes, pero en Job se habla más o menos de un animal que es del porte de un árbol, ¿no? Y es algo lógico, es algo entendible, pudo haber existido. Hace no más de 200 años en Nueva Guinea y en islas del Índico se extinguieron especies de aves de 2 metros de alto que no podían volar cuando ingresaron animales de Occidente. Acabaron con esas especies. Pero sí existía eso, o sea, la Biblia no se contradice. Ellos tienen divagación en esto. Y decimos a Marce que ya mismo voy a terminar, que nos conectamos, él tiene ahorita la matriz de la transmisión. Se habla de la existencia de un árbol del ancho de 16 vagones y de un huevo de ave que inundó 16 ciudades y 300 cedros. O sea, eso es una mentira. Eso no puede, el Eterno es verdad, su palabra es verdad. El Eterno no miente, porque el que miente según el Eterno tiene que morir. Y él no puede morir porque es eterno. No puede decir estas cosas para ser contradecido o contradicho luego de siglos más tarde. El mal temperamento lo causa el nacer lunes. Riquezas, promiscuidad sexual causadas por nacer martes. Los que mancillan el sábado por nacer en él morirán en Shabbat. Eclipses solares son causados por lamentar inapropiadamente la muerte de un rabino en particular. Eclipses lunares son causados por criar ganado pequeño en Israel. No tiene sentido. Antes de Copérnico, que debe haber sido esto probablemente asequible, ya digamos que dejaba en la duda, o podía ser una alternativa, una hipótesis. Pero desde 1500 para acá, imposible, cuando casi se ha establecido ya la manera helioconcéntrica de la Tierra y del sistema solar, cuando vemos cómo la Luna da la vuelta a la Tierra y la Tierra da la vuelta al Sol, casi con una precisión matemática. Y el calendario del Eterno es perfecto. En Éxodo 12 dice, este será el primer día del año para ti, y la cebada está en primavera, está de cosecha, entonces se hace la prueba de la cebada y vemos que el ciclo completo de la luna, de la tierra al sol, ha llegado. ¿Por qué? Porque llegamos al punto que la cebada está seca. Entonces, si es que no está seca, le sumamos un mes. Es algo tan elemental lo que hizo el Eterno con un pueblo de ese nivel de entendimiento de las cosas. Le dio la manera más obvia, más práctica y más casera de saber con precisión el día que estaban comenzando el año. Entonces, estas cosas son increíbles. Está prohibido que los perros, las mujeres o las palmas pasen entre dos hombres, y otros no pueden caminar entre perros, mujeres y palmas. Hay peligros especiales envueltos si las mujeres están menstruando o sentadas en una encrucijada de caminos. Eso está en Pesajim, 11ª, y página 571. Hay un peligro demoníaco envuelto cuando uno bebe agua en la noche del miércoles y del sábado. Increíble. Ocupaciones impropias son jinete de asnos, tendero, doctor, carnicero, con algún debate sobre marineros. O sea, está en duda si es que marineros. Kiddushin, 82ª, página 42. Son oficios para ellos de poco valor. En Shabbat 41, página 90, dice, aquí se discute la ley rabínica para la orina santa. Si uno es vencido por su impulso malo, debe ir a un pueblo donde no lo conozcan y cometer su pecado allí, para que no se profane el nombre de Elohim. Esto está en Moed Katán 17, página 107, más se parece a
a la costumbre de los pastores cristianos y del cristianismo de que si no me das buen testimonio, entonces mi fe se destruye. O sea, como es muy sensible, muy sentimentalista, cuando este camino, nuestro camino es sin mirar a nadie, sin mirar al lado, sin mirar cómo la Torah se encarga de cada uno. Aquí vemos, no, es que me estás dando mal testimonio, entonces no guardo Shabbat. Así salen estas doctrinas. Y esto es muy dado cuando uno está en divagación, cuando no ha comprendido la Torah. Las actividades de Elohim durante el día incluyen estudiar la Torah y jugar con Leviatán. Abodá Sará, 3b, en lepra, ¿no? Abodá Sará. Se mencionan barbaridades increíbles, ríos de sangre, fertilizantes de sangre por 7 años, 94,000 israelitas muertos con una sola piedra. O sea, actos y eventos que nunca sucedieron. Están contando. ¿Por qué? Porque ellos no pensaban en lo que iba a pasar hoy, que todo se va a tener un conocimiento, establecer un entendimiento. En ese tiempo, pensar en que yo estoy ahora en Guayaquil, en Quito, y que me están viendo en Guayaquil, y que de aquí a Guayaquil hay 8 horas, era un mundo que había que atravesar. Entonces estas cosas se daban como localmente, porque sabían que la gente no tenía acceso a información de otros lados, pero hoy resulta que el Eterno no pudo haber inspirado estas cosas. 4 billones de israelitas, billones, o sea, 4,000 millones de israelitas, se informan matados por los romanos en una sola ciudad, en la ciudad de Betar. Algunos rabinos dicen que solo eran 14 millones fueron los muertos, ¿no? Hoy Israel, si es que eso fuera el pueblo completo, no tiene más de 14 millones de habitantes. Y en el tiempo de Yeshua, antes de que se escriba esto, en todo el mundo, habían 5 millones de judíos, porque ellos eran la casa de Judá. Recordemos que en el tiempo de Yeshua ya no estaban las 10 tribus. 16 millones de niños escolares israelitas fueron envueltos en rollos y quemados vivos por los romanos, en Betar. Miren, si ven la técnica, que ellos siempre conservaron esta técnica. Por eso es que el libro de Esther fue puesto en el canon bíblico en el concilio de Jamnia. ¿Qué hacían con esto? Generar ira, para que las generaciones siguientes tengan esa ira y se vayan contra el imperio. Pero estamos basados en mentiras y el Eterno no acepta testimonios falsos. Esto es un testimonio falso para impulsar al pueblo a cometer ciertas cosas. Bueno, vamos a esto. Marci, no sé si allá está acá atrás. No me aparecía no me aparecía el de dejar compartir pantalla, se me había puesto en la parte de atrás. Bueno, hermanos, con esta enseñanza no quiero yo llevarles a ustedes a un punto en que tienen que rechazar todo lo que han hecho los judíos. De ninguna manera. No podemos rechazar la historia. No podemos olvidarnos que ellos, que el judío de hace 2000 años, especialmente, es el que conservó los oráculos del Eterno. Y luego unos judíos conservaron la palabra del Eterno cuando escribieron las cartas apostólicas, porque todos eran judíos. Entonces, es para no dar valor a la doctrina del judaísmo. No olvidemos que cuando viene Cristóbal Colón, viene de Sefarad. Y Sefarad es una profecía que se le da a la casa de Judá. Muchos de nosotros somos judíos. No podemos hablar en contra de nuestro pueblo. Hoy que somos restaurados por Yeshua, ya somos pueblo. Son nuestro pueblo. Y Marcelo, en la próxima enseñanza, les va a enseñar cómo y cuándo ustedes tienen que verse como pueblo. Porque existe una regulación, un parámetro en el cual uno mismo puede decir, yo soy pueblo por esto y por este otro. Bueno,